¿Qué tal, queridos amigos? Las violaciones en la Constitución han sido frecuentes durante este periodo de la Cuarta Transformación. Esto ya no es ningún misterio para nadie. Pero me dio mucho gusto que cuanto menos se pudiera frenar, no acabar, pero frenar la reforma, la iniciativa de reforma para prolongar la estancia de los militares y de la Guardia Nacional, que supuestamente debe agregarse ya a la Secretaría de la Defensa Nacional, en las calles. Algo que los propios morenistas y los petistas, como ilustres personajes de la talla de Manuel Bartlett Díaz, el mayor dinosaurio, el mayor miembro del Jurásico mexicano, hubieran hablado en contra de la militarización de México con fuerza desde los tiempos de Calderón, porque ahora resulta que ellos son los que abanderan la causa de la militarización y se dan casos tan burdos como el de Ricardo Monreal Ávila. Fíjense ustedes, Ricardo Monreal Ávila, en el último suspiro como morenista, tratando de ver si logra salvarse de la poda, porque ya no lo incluyen dentro de las corcholatas en busca de la precandidatura presidencial a la presidencia de la República, se puso a defender lo indefendible. Dijo, entre otras cosas, en el Senado, que retirar a la Guardia Nacional y al Ejército de las calles en marzo de 2024, como está estipulado, es tanto como dejar a la ciudadanía indefensa ante el crimen organizado. Yo me pregunto, ¿qué acaso la Guardia Nacional y los militares no han sido la causa de que haya mayor violencia en el país? ¿No han sido acaso ellos los que se han tomado como botines de guerra, pues los bienes de muchas personas en todo el país, en todo el entorno nacional? ¿No han sido ellos los que han sido instruidos para cometer crímenes de Estado contra periodistas, por ejemplo, y también contra los muchachos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa? ¿No fueron los generales y los militares a su cargo los que han sido señalados y aprehendidos por estos casos? Aprendidos, digamos que para mostrar un rostro amable de la justicia, cuando es evidente que se ha dejado sueltos a los principales miembros de la corrupción mexicana. Porque el presidente dijo que se iba a atacar precisamente este mal de arriba hacia abajo. Y arriba están los expresidentes. Hizo una consulta que no funcionó para nada, porque la gente no creyó en ella, dado que la obligación del presidente es, si tiene conocimiento de la comisión de un delito, actuar en consecuencia. Lamentablemente no lo ha hecho y se refugia como Poncio Pilatos en un lavabo de manos que ya votaron los mexicanos y no mostraron interés en que se persiguiera a los expresidentes. Esta es una falacia y por eso cuando salieron las indagatorias, cuando salieron ahí los delitos a perseguir que habían cometido los mandatarios, todos suponíamos que esto iba a ir en serio. Y no lo fue, no fue en serio, porque nadie ha dado seguimiento a estas supuestas listas de delitos, estas indagatorias que supuestamente iban a abrir el proceso judicial contra los expresidentes, el proceso penal incluso. No lo han hecho. Tienen terrible temor, tanto en la Fiscalía como en la Presidencia de la República, de que los involucrados en esto saquen los trapitos sucios de quienes están ahora en el gobierno del país y que han dado vuelta a sus criterios, pasando de rechazar la militarización con vehemencia a proponerla como la única posibilidad de que México se libre del crimen organizado, cuando sabemos perfectamente bien que el Ejército y la Guardia Nacional están contaminadas por el mismo crimen organizado y que no ha servido la presencia de estos en la calle para bajar los índices de criminalidad.
Si antes hablábamos de 70 a 80 muertes como consecuencia de la labor del crimen organizado al día, ahora ya hablamos de más de 100. Y los datos que muestra López Obrador y su pobre secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, son verdaderamente, monstruosamente falsos. Y entonces tenemos que ponernos las antenas, el radar, para saber hacia dónde se dirige el presidente. De ahí que fuera tan inapropiado el discurso de Ricardo Monreal apoyando que se prorrogara la presencia en las calles del Ejército y la Guardia Nacional para mostrar así cierto apoyo a la iniciativa del primor, es decir, primero Morena quiso que la Guardia Nacional pasara a ser una especie de tentáculo del Ejército Nacional y después una iniciativa priista hablaba de prorrogar la posibilidad de que se quedaran en las calles los miembros del Ejército y la Guardia Nacional, que ya es parte de la Sedena. Pues bien, Ricardo Monreal lo que quería, pues sencillamente suspirar porque diera esto la posibilidad de que si resulta candidato de Morena a la presidencia, Manuel Camacho, dijo Manuel Camacho, porque él fue el tutor de Marcelo Ebrard Casaubon. No lo dije malintencionadamente, no crean ustedes que soy tan terriblemente lacerante. Pero Marcelo Ebrard le debió todo a Manuel Camacho, ya fallecido, e incluso lo siguió en esa aventura de fundar un partido, el Centro Democrático, que no tuvo ninguna repercusión, no creció, no sirvió para nada más que para tener ahí una especie de baluarte que de ninguna manera le hizo sombra a los grandes partidos nacionales. Al contrario, se lanzó Marcelo Ebrard para buscar una diputación, pero no por el Partido del Centro Democrático, sino por el Partido Verde. Y cuando ya logró la Diputación Federal, entonces se pasó a la fracción independiente para seguir los pasos que le ordenaba su jefe Manuel Camacho. Marcelo Ebrard es una persona que tiene criterio, que es obviamente un hombre mucho más preparado que la pobrecita de Claudia Sheinbaum Pardo, que cree que mintiendo puede ir escalando posiciones. Pero pues Marcelo Ebrard también tiene sus pecados, como lo tienen todos los políticos a los que nos hemos acercado y a los que hemos visto transitar en estos últimos años por la clase política. Entonces tenemos que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal han hecho mancuerna. Y a Marcelo no le conviene, bajo ninguna circunstancia, que el señor Ricardo Monreal salga de Morena, porque entonces se queda cojo en cuanto a su intención de lograr la candidatura presidencial. ¿Qué es lo que se busca? Que Marcelo sea el candidato a la presidencia por Morena y que, a su vez, Ricardo Monreal compita por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aunque ya sabemos que en la Ciudad de México está ahora la política partida por mitad. Hay parte que es morenista y la otra mitad pues está conformada por panistas, perredistas y hasta priistas. Esto quiere decir que ya no va a ser tan fácil renovar la jefatura de gobierno y que se quede en manos del presidente de la República. Además hay una cosa que debemos entender. Andrés Manuel fundó Morena para lograr un objetivo central, llegar a la presidencia. Y esto ya lo logró. Entonces, Morena pasa a segundo plano. No es realmente el interés de López Obrador lograr que Morena siga su vida institucional. Ya se ha dado el lujo López Obrador de comenzar a hablar bien del PRI, diciendo que fue el heredero de las grandes banderas revolucionarias y hablando de que los orígenes del PRI eran los que fundamentaron
la institucionalidad en México. Esto es casi como un elogio histórico hacia un partido que en estos momentos está bajo tierra. Pero en el Senado se les pusieron las cosas difíciles, porque hubo voces con mucha inteligencia y mucha capacidad que pararon al alto a la iniciativa de reforma. Y aunque se fue a comisiones, esto quiere decir que no se ha terminado el cuento, los votos que obtuvo la oposición en conjunto apenas superaron 2 o 3 votos a Morena. Así que Morena está todavía emboscada con la fuerza que le da el caso de los adherentes priistas, que forman ya lo que todos conocemos como PRI-MOR, el partido real que está funcionando en estos momentos y al que apuesta López Obrador para destruir la alianza opositora. La alianza opositora solamente tiene un futuro: unirse al movimiento ciudadano, es decir, haciendo polvo al PRI, y unirse al partido que más ha crecido en estos años, que es sin duda el Movimiento Ciudadano, aunque esos porcentajes nacionales todavía no tengan pues un puntaje cercano a los del Morena y a los del PAN, para decirlo concretamente. Pero si se juntan el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, entonces las cosas se van a poner difíciles para Morena en el 2024. Pero hay algo que hay que destacar: hay muchos jóvenes dentro de la Cámara de Diputados y de la de Senadores que han dado muestras clarísimas de su capacidad para enfrentar las turbulencias del presente. Por ejemplo, el coordinador del PAN, de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara Baja, es sin duda alguna el diputado Jorge Romero Herrera, que ha hecho un extraordinario papel y que además tiene fuerza para enfrentar cualquier desafío. Y en el Senado tenemos 2 voces extraordinarias: Lili Telles, que ha crecido enormemente como senadora, como legisladora, más allá de cualquier origen un tanto cuanto perjudicial para ella, porque ella comenzó siendo candidata de Morena y acabó pasándose al Partido Acción Nacional. Hay otro senador también de gran talento, joven, Damián Cepeda, que merece todo mi apoyo moral, porque no voy a participar políticamente en su lanzamiento, ni me interesa. Pero sí creo que hay esas 3 figuras del PAN con buena racha, y además con muchos arrebatos de verdadera sensibilidad política que hablan del presente mexicano con absoluto conocimiento de causa. Y en el Senado también, hay que decirlo para ser totalmente imparciales, sonó la voz de alguien a quien yo había rechazado por su función negativa como presidente nacional, que fue del PRI, Claudia Ruiz Massieu, hija del sacrificado José Francisco Ruiz Massieu, quien fue asesinado por el Estado en septiembre del trágico año de 1994. En marzo se asesinó a Luis Donaldo Colosio y en septiembre a Ruiz Massieu. Estas eran las barajas que manejaba el atroz salinismo que hemos dejado atrás en la mente, pero que está recobrando fuerza a raíz de que los espejos se están reflejando unos a otros. El espejo, por ejemplo, de Echeverría dentro de la Cuarta Transformación es evidente. El espejo de Salinas es evidente si nos ponemos a analizar cómo se comportaba uno y cómo se comporta el actual mandatario mandante. Y esto me parece que es algo que no podemos pasar por alto. Morena ya no es Morena, es PRI-MOR. Es decir, ya el priismo ha doblado las manos y para salvarse, sobre todo Alito Moreno, de las indagatorias que hay en su contra, decidió
ofrecer a todo su partido como ofrenda al gran señor de los señores, el ícono de la izquierda que se supone es el señor Andrés Manuel. Se ha equivocado Andrés Manuel apostando por el PRI, porque esto lo va a derrotar. Y se ha equivocado el pueblo de México al no darse cuenta de hasta dónde nos está llevando esta cuarta transformación. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.